porque al cabo de unos días, en aquella casa se comenzaron a vivir sucesos extraños, sucesos paranormales. Cuenta Antonio que de pronto él pudo notar que los objetos de su casa cambiaban de lugar. Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Pónganse cómodos nocturnos y así recrear en su mente cada escenario del relato de miedo que hoy les voy a contar. Una historia de terror real, la cual tiene de protagonista a Antonio y me la ha contado su prima Leonor, una de las involucradas en este suceso paranormal. Sin duda alguna, algo que los va a dejar muy desconcertados. Antes de continuar, les invito a darle me gusta a este relato e igual, no olvidar compartir y suscribirse al canal. Como lo mencioné anteriormente, esta historia de miedo es 100% real y tuvo lugar en El Salvador, específicamente en la ciudad de San Martín, un poblado aledaño a la capital. Cuenta Leonor que en aquel entonces ella se encontraba trabajando en otro sitio de la capital y su primo Antonio es quien vivía en esta ciudad, en una colonia de este poblado. Sucedió pues que una tarde Antonio había salido de su casa y regresaba al caer el sol. Eran prácticamente las 6 o 6:30 p.m. Él caminaba tranquilamente por las calles de la colonia o del vecindario. Ya se encontraba más o menos a una cuadra de distancia, cuando, al afinar su vista hacia su casa, vio algo muy extraño, algo que lo dejó muy desconcertado. Antonio vio que allá afuera de su casa, en el patio, se encontraba un pequeño bulto. Parecía la sombra de alguien, un bulto de más o menos 1 metro de altura, el cual parecía que se encontraba rascando algo en el suelo, en el cemento. Él cuando vio esto dijo, ¿y eso qué es? No creo que sea una persona. Es demasiado pequeña para que sea un adulto y demasiado grande para que sea un niño pequeñito. Él lo que hizo fue acelerar el paso. Mientras tanto, aquel pequeño bulto seguía arañando el piso, es decir, el cemento. Mientras Antonio se acercaba más y más a la casa, pudo observar cómo aquel pequeño bulto todo de negro se metió a su casa. Antonio no se entendía cómo, si la puerta estaba cerrada. Al llegar justamente a la entrada de su casa, pudo percatarse que exactamente en el lugar donde aquel bulto se encontraba arañando el suelo, precisamente había dejado marcas como si unas garras o algo había arañado ahí. Él entró a la casa, pero para su sorpresa, no había nada. Aquel bulto había desaparecido. Pero fue acá donde comenzaría la pesadilla de Antonio. ¿Por qué? Porque al cabo de unos días, en aquella casa se comenzaron a vivir sucesos extraños, sucesos paranormales. Cuenta Antonio que de pronto él pudo notar que los objetos de su casa cambiaban de lugar. Muchas veces él dejaba algo en la mesa y aparecía en el piso, o si no, ponía algo en el mueble e iba a aparecer a su dormitorio o a la cocina. Algo que sin duda alguna a él le desconcertaba más, y a medida se iba haciendo más común o más frecuente, él se llenaba de mucho miedo. Antonio, aterrorizado porque incluso las luces de su casa se encendían y se apagaban solas, y también el televisor en ocasiones se encendía o se apagaba, o también cambiaba de canal sin que él presionara el control. Algo que sin duda alguna iba creciendo más y más, alguna presencia paranormal en aquel sitio, y todo había comenzado
justamente después de que Antonio había visto a aquel pequeño bulto entrar a su casa, y más aún cuando había visto aquellos aruñones o arañazos en el suelo. Él dijo, esto no puede continuar así, porque cada vez que él entraba a su casa, las cosas habían cambiado de lugar, aparecían en otro sitio, y sin duda alguna, esto lo comenzaba a preocupar demasiado. Antonio lo que hizo fue contarle a su prima Leonor, que como dijimos al principio, vivía en otra parte de la capital. Ella se hizo presente una tarde a la casa de Antonio. Viajó hasta San Martín. Antonio salió a recibirla fuera de su casa, y mientras él comenzaba a contarle todos aquellos sucesos paranormales, como lo de que las cosas cambiaban de sitio, o el televisor se apagaba y se encendía solo, o la luz eléctrica, de pronto, claramente escucharon que allá adentro algo se había caído o algo se había movido. Antonio le dijo a Leonor, ¿ves? ¿Ves que te digo? Ahí está otra vez. Lo que está ahí en esa casa, en mi casa, nuevamente lo ha hecho de nuevo y de seguro me habrá cambiado algo de lugar. Y precisamente así fue. Había unos recuerdos en el mueble donde se encontraba el televisor de Antonio, y aquellos habían cambiado de sitio. Se encontraban en la mesa de la cocina. Le dijo Antonio a Leonor, ¿ves que te dije que no es mentira? Tú misma lo escuchaste. Los dos, muy preocupados, hablaban de este tema, y Leonor le dijo, lo mejor que podemos hacer es ir a la parroquia a hablar con el padre para que él nos aconseje, porque sin duda alguna aquí hay alguna presencia paranormal, y peor aún, podría llegar a hacerte daño. Ambos fueron a la parroquia del pueblo para que así el sacerdote les aconsejara qué era lo que debían hacer. Este les dio agua bendita y les dijo, prepárense, porque ustedes van a regar agua bendita en su casa, en la casa de Antonio, pero también van a rezar un rosario, pidiendo para que lo que está en esa casa se vaya de este sitio. Pero fue aquí donde comenzaría algo incluso peor, en ese momento, porque Antonio y Leonor se prepararon, tenían el agua bendita y comenzaron a regarla en aquella casa. Comenzaron a rezar el Santo Rosario. Ahí estaban los dos, rezando. Iban por el tercer misterio, cuando de pronto, en el techo, se escuchó como si alguien caminaba. Se escuchaban pasos, como de una persona. Los dos, al escuchar esto, se llenaron mucho de miedo. Sintieron cómo se les erizó la piel. Y de pronto, allá afuera, se escuchó como si alguien se lanzara desde el techo al patio. Y la cosa incluso seguiría empeorando, porque claramente se escuchaban al otro lado de la pared afuera, como pasos, pero en esta ocasión ya no eran pasos de personas, sino parecían cascos de cabra, como si una cabra caminaba en aquel lugar fuera de la casa. Los dos, con mucho miedo, aterrorizados, su piel helada, continuaban rezando. Por momentos tartamudeaban, pero lograron terminar aquel rosario. Mientras tanto, a medida iban terminando el rosario, aquellos pasos de cabra se iban alejando lentamente de aquella casa. Cuenta Leonor que fue hasta ahí donde aquello terminó, donde ya no se escucharon más ruidos, porque incluso cuando se oían aquellos pasos de cabra afuera, un gallo que tenía Antonio en aquella casa comenzó a cantar de una manera que parecía aterrorizado, como si veía algo. Ellos lo que hicieron fue entrarlo a la casa, porque a lo mejor algo malo le podía pasar, o a lo mejor, por lo que estaba viendo, aquel gallo no podría incluso sobrevivir.
Y como lo dijimos, fue hasta ahí donde aquellos ruidos finalmente cesaron y ya no se escucharon más en aquella casa. Sin duda alguna, cuando Leonor me contó esto, yo me quedé muy desconcertado. Y la verdad, hasta la fecha, cuenta Leonor que se siguen preguntando qué podría ser. En mi caso les podría decir Nocturnos, que pudo haber sido el mismo enemigo o el diablo que se metió a aquella casa. ¿Por qué? Porque lo más extraño fue que cuando regaron agua bendita y rezaron, justamente se escuchaban cascos de cabra afuera. Aquellos cascos de cabra o de caballo que anteriormente ya hemos mencionado en otros relatos. Pero estaré leyendo sus comentarios nocturnos y así descubrir sus opiniones para saber qué pudo haber sido aquello que se metió a la casa de Antonio. Porque sin duda alguna, a cualquiera que le pase eso le pondría la piel eriza. Tengan cuidado nocturnos. Si ustedes viven en su casa, en lugares solos, o incluso cuando no haya nadie más en esta, no vaya a ser que alguna presencia paranormal llegue hasta aquí y luego le comience a atormentarlos, como le sucedió a Antonio. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. E igual, si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo aquí en los comentarios. Gracias Nocturno por escuchar este relato. Hasta la próxima.